De acuerdo a la ciencia dice que nosotros parpadeamos más de 25,000 veces por día, los párpados. Y en la Biblia vemos que Dios no parpadea. Dice que sus ojos son como de llama, como de fuego. Entonces, si la ciencia dice que nosotros parpadeamos más de 25,000 veces por día, entonces existe la posibilidad de que Jesucristo regrese 25,000 oportunidades en un día, porque la Biblia dice que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que dice la palabra. ¿Cuántos la reciben? Amén. Gracias a Dios. Présteme su corazón. Si usted ve el arpa allí, voy a hablar un poquito del arpa. El martes comencé a decir 2, 3 cosas y quiero concluir el mensaje. Digan conmigo el arpa. El arpa representa el vínculo entre el cielo y la tierra en la Biblia. El arpa, cuando la tocaba David, era una melodía de victoria. Siempre que la tocaba David. El arpa es de los primeros instrumentos mencionados en la Biblia. También representa la adoración celestial. Es la armonía entre lo material que la toca y lo espiritual. Y también el arpa tenía un efecto terapéutico. Era un efecto que aliviaba al rey Saúl. Un espíritu malo lo atormentaba, entonces llamaban a David y le decían a David que tocara el arpa. Entonces era un alivio para el rey Saúl y era un aliciente terapéutico, therapeutic, como dicen en inglés, para el alma, la mente y la vida de Saúl. Por eso voy a hablar del arpa. Para darle la historia, voy a comenzar con 2 versículos del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ahorita voy a decirles qué tiene que ver el arpa con todo esto. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo, Ezequiel, en medio de los cautivos. O sea, que Ezequiel, junto con Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, y también él lo llevaron cautivo de Jerusalén a Babilonia. Está hablando esto. Dice, en medio de los cautivos, junto al río. Ahorita le voy a mencionar qué es eso. Dice, y vi visiones de Dios. Bueno, de acuerdo a este pasaje, Ezequiel, me gusta mucho leer la historia de los profetas y les voy a decir algo de Ezequiel un poco para que me entiendan. Ezequiel era hijo de sacerdotes. En otras palabras, Ezequiel era hijo de un pastor, contemporáneamente hablando. Nació Ezequiel y creció escuchando desde niño la palabra de Dios. Ezequiel se dormía en las bancas de la iglesia como yo. Yo crecí entre las bancas de la iglesia y tenía 5 años. Mi mamá me ponía abajo de las bancas y me quedaba dormido. Pero crecí en medio de las bancas de la iglesia como Ezequiel. Ezequiel creció escuchando alabanzas, que ruge el león, adoración. Creció una atmósfera de pura alabanza y adoración. Y Ezequiel desde niño aprendió la ley de Dios, la Torá. También Ezequiel desde niño aprendió los 613 mandamientos judíos. ¿Sí sabía que usted que hay 613 mandamientos judíos? Ezequiel lo sabía. Ezequiel no era extraño ver los sacrificios que hacía su papá. Su papá era un sacerdote. Y ver a su papá con un incensario. Pero, de acuerdo al pasaje, vemos que vino Babilonia y los llevó cautivos. Vamos a ver el mapa
me gusta que usted un poquito aprenda dónde estamos hablando. El mapa de Babilonia, miren. ¿Recuerdan que yo hablé sobre Gosén? Gosén estaba en Egipto. En Egipto existía hasta hoy a la fecha el río Nilo. Frente está donde está el problema de la franja de Gaza, donde dice Megiddo y Samaria, y ahí está Jerusalén. Al east está la antigua Babilonia. De esta hablando. La antigua Babilonia hoy es Irak, Bagdad. Ahí se encontraba Babilonia. ¿La ven? En la parte le llamaban la región de Mesopotamia. Acostumbraban muchos pueblos a establecerse a la ribera de ríos por el agua. Egipto, el Nilo. Pero aquí están dos ríos que habla Génesis. Está el río Tigris y el río Éufrates. Hasta la fecha existen estos ríos. Y vemos allí a Babilonia, que se encuentra a unos 80 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. Y dice la Biblia que los habían llevado secuestrados desde Jerusalén hasta Babilonia. Los habían llevado cautivos. Hubo 3 deportaciones en 70 años. Una con el rey Nabucodonosor, y la segunda cuando vino Ciro el Grande. Él fue el que conquistó a los babilónicos. Babilonia está allí. De mi lado derecho está Irán. Irán se les conocía como los medos y los persas. Primero existió el imperio babilónico, luego vino el imperio persa, luego vino el imperio griego, luego vino el imperio romano y se acabaron los imperios. 4 imperios. ¿Están siguiendo? Ok. Entonces Ezequiel, como varios israelitas, fueron llevados en las deportaciones. Y cuando venían los babilónicos, se llevaban lo mejor de las personas. Llegaban a Jerusalén y decían: aquí están los mejores pintores, van para Babilonia. Acá están los mejores plomeros, acá están los mejores electricistas, acá están los mejores sabios. Y en la primera deportación se llevaron a Daniel, a Sadrach, a Mesac, en Abednego. Todavía no se iba el profeta Ezequiel. Ezequiel fue llevado cautivo en la segunda deportación. Y en la cautividad, cuando estaban, digan conmigo, cautividad. Cuando uno está en una cautividad, ellos se sentían tristes, con pérdida, deprimidos. Había abandono, lamento, llanto y dolor. Lloraban todos los días. Tenían incertidumbre, desespero, porque fueron arrancados de su país a un país extraño. Y saben que no podían ellos contener el llanto. Pero de acuerdo a la Biblia, Ezequiel había nacido para gobernar, para predicar, porque era de padres sacerdotes. Había nacido para adorar, para alabar, para servir, así como yo y tú nacimos para lo mismo, para adorar, para servir, para bendecir, para alabar, para estar apasionados por Dios. Con ese propósito había nacido Ezequiel, para ser un líder, para ser un atalaya, para ser un sacerdote, un profeta y un portador de la palabra de Dios. Ezequiel había nacido para ser un GPS espiritual, como tú y yo. Tú y yo nacimos para ser GPS espirituales, que podamos decir: este es el camino y vámonos por allí. Para eso había nacido Ezequiel. Ahora, brincamos del capítulo 1 al capítulo 2.
Acuérdense, él ya estaba cautivo. Vamos al capítulo 2 y veamos lo que dice. Aquí ya le habló Dios, porque estaba él cautivo. En la segunda extradición que los llevaron al cautiverio, ya estaba allí y Dios le habla y le dice: hijo de hombre, Ezequiel, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y se afirmó sobre mis ¿qué? Sobre mis pies. Y oí que me hablaba. En otras palabras, cuando Dios le habló a Ezequiel, cuando Dios le dijo: Ezequiel, ponte sobre tus pies, porque hablaré contigo. ¿En qué posición estaba Ezequiel? ¿En qué posición estaba? Ezequiel, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y afirmó mi fémur, mi tibia, mi peroné y mis rótulas. Y me puse de pie. Diga conmigo: Ezequiel estaba sentado. Una vez más digan conmigo: Ezequiel estaba sentado. Es bien importante lo que les voy a decir. Por eso lo estoy llevando a través de la palabra de Dios. Ezequiel sabía desde niño que Caín mató a Abel, porque Dios no le agradó una ofrenda. Desde niño sabía Ezequiel. Ezequiel sabía que Noé construyó un arca para que su familia se salvase. Él lo había escuchado en la iglesia. Sabía que Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Ezequiel sabía que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Ezequiel sabía que Gedeón venció a los medianitas. Y sabía que Jefté venció a los amalecitas. Él sabía toda la palabra de Dios. Ezequiel sabía que Sansón venció a los filisteos y que Elías se enfrentó a Jezabel. Ezequiel sabía que Eliseo multiplicó el aceite de una viuda y que David venció a Goliat. Ezequiel sabía que José gobernó Egipto y salvó de hambre el mundo. Ezequiel sabía que Jacob luchó con un ángel por una bendición. Ezequiel sabía que Josué le puso a gritar y cayeron los muros de Jericó. Digan conmigo: sabía mucha historia bíblica. Pero se lo voy a cambiar ahorita la tortilla. Una cosa es tener conocimiento bíblico y otra cosa es vivir el conocimiento que está escrito. Dios quiere cambiar de la información a la formación y a la acción. Una cosa es ser teólogo y otra cosa es comer la revelación de la Biblia. Se acabó el tiempo de la teoría para vivir en el tiempo de lo sobrenatural de Dios. Si es algo de mi anhelo, le digo: Señor, aunque no tenga muchas luces, aunque no esté bonito, pero te pido algo: quiero ver el derramar de tu Espíritu Santo en esta iglesia, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Quiero ver las lenguas, la profecía, como hoy la interpretación. Quiero ver lo sobrenatural en la tierra. Se acabó el tiempo de la teología para pasar a la revelación bíblica de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo quieren eso? Entonces Ezequiel estaba preparado para lo sobrenatural, aprendió todo lo que tenía que aprender, nació para ser sacerdote y su futuro iba a ser un sacerdote. Pero cuando Dios quiere cambiar la ruta de alguien, cambia el plan, cambia el itinerario y toda tu vida y tu plan se altera. Yo iba a ser un médico, yo iba a estudiar en la Universidad Michoacana de San Nicolás, de Morelia, yo iba para allá. Y Dios me dijo: prepárate, porque voy a cambiar tu plan, voy a cambiar tu itinerario y tu vida va a ser alterada. Lo mismo está haciendo con cada uno de ustedes. Prepárate para cambiar tu nivel, tu estación, tu vida y tu temporada.
Todo estaba bien, pero Ezequiel, cuando se levantó Babilonia, envió Jerusalén y se lo llevaron en la deportación. Y su vida de Ezequiel cambió. ¿Saben por qué? Porque el enemigo sabe escoger. El enemigo no ataca a cualquier cristiano. Gracias, hermano. El enemigo no ataca a cualquier cristiano. El enemigo ataca a hombres y jóvenes y mujeres que ven que tienen madera y que tienen un potencial de Dios. Él lo ataca. El enemigo lo sabe. Si el enemigo te está atacando, es que ya se dio cuenta que Dios depositó en tu vida algo grande, en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu familia. Y por eso el enemigo te ataca. Él ya sabe. Por eso atacó a Ezequiel. Saben que en el infierno tienen tu foto. En el infierno tienen tu foto. Se dice, se busca. Porque Satanás ya se dio cuenta. Bebé para mi edad. El enemigo tiene mi foto. Porque todavía sabe que aquí hay mucho trabajo que hacer. Hasta que yo no vea el derramar del Espíritu de una manera sobrenatural aquí, no voy a estar satisfecho. Cuando te ven los demonios por la calle, dicen, ese tiene la sangre del Cordero y lleva el fuego de su Espíritu Santo por su boca. Esa tiene la autoridad y algo porta esa mujer, ese hombre de Dios. Y si Satanás está preocupado contigo, cuando aún Dios no ha cumplido lo que dijo, imagínate cuando te vea fluir en la unción del Espíritu de Dios. Por eso Ezequiel fue llevado cautivo, porque para cada crisis de nuestra vida, Dios siempre levanta a alguien. Había falta de agua, los pozos se habían cerrado y Dios levantó a Isaac. ¿Para qué? Para cavar pozos. Cuando se levantó Jericó, Dios levanta a Josué. ¿Para qué? Para derribar los muros. Cuando se levantaron los medianitas, Dios levanta a Gedeón. ¿Para qué? Para que los conquistara. Cuando se levantaron los amonitas, Dios levantó a Jefté. ¿Para qué? Para que peleara a favor del pueblo de Dios. Cuando se levantaron los filisteos, Dios levantó a Sansón. Para cada crisis, Dios siempre levanta un hombre, una mujer, un líder. Y como estoy hablando de Babilonia, cuando se levantó el imperio babilónico, Dios levantó a Daniel, a Sadrach, a Mesac, a Abednego y a Ezequiel. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando se levanta en esta nación, ¡ay! Y cuando se levanta el miedo, Dios te va a levantar a ti. Para que seas Juan sin miedo. Dele un aplauso a Cristo. Yo lo creo. Esta nación necesita hombres y mujeres que traigamos avivamiento. Digan conmigo avivamiento. Yo lo traigo. Yo me conozco. Yo lo traigo. Avivamiento va a venir muy pronto. Vino un muchacho African American esta semana con un carro, un Mercedes-Benz, corbata, así muy dandy. Dije, ¿qué quedará? Dije, yo iba llegando y pásate. Lo senté. Dije, y no estaba hablando nada, dice, you pastor. Le dije 3, 4, 5 palabras, porque estamos aquí todos. Y le dije, what do you want to sell me? ¿Qué me vas a vender? Pero era un muchacho, luego me di cuenta que era deportista de fútbol americano, ya ven cómo están. Y ¿sabe qué? Comenzó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y se quitaba los lentes y le decía, güey. Yo sé que la presencia estaba fluyendo en mi vida. Yo sabía. Le pegó la presencia, lo tocó. No me explicó. Lo dejé 5 minutos que respirar. Al último no me vendió nada.
Dijo, let me hug you. Dijo, de veras que necesitaba estar aquí. Dice, ya me voy. Le dije, pues déjame el producto. Yo sé que Dios tiene para cada crisis una mujer como tú y un hombre como yo y como cada uno de los que están aquí. ¿Cuántos lo creen? Cuando se levantó Babilonia, ahí estaba Daniel. Cuando se derribaron las murallas de Jerusalén, ahí estaban Nehemías y Esdras. Cuando se levantó Amán para exterminar con los judíos, estaba Esther. Cuando se levantó el silencio espiritual, 400 años, el periodo de los macabeos, entre Malaquías y Mateo, no había palabra de Dios, no había revelación, eran 400 años de silencio, había crisis, pero en medio de la crisis Dios levantó a Juan el Bautista. Para cada crisis Dios siempre levanta una mujer o un hombre como tú y como yo. Y después se levanta el imperio romano, ya no babilónico. Y Dios levantó a Esteban, el primer mártir. Dios levantó a Pablo, a Silas, a Bernabé, a Priscila, a Aquila, a Febe. Hay crisis hoy en día en la nación y en el mundo. Ahorita si usted ve, pues yo sé que todos no son de aquí de México, pero usted observe dónde está ahorita el mero infierno. Ahí donde usted lo ve, allí nací yo, en Uruapan, Michoacán. Yo soy uruapense. Allí es donde mataron a Carlos Manso. Allí en la Guatapera. Allí yo iba de niño cada rato. Es que Dios va a traer un avivamiento. Sí. Y el que va a traer el avivamiento en los Estados Unidos somos los latinos. Ya no le ande buscando. Somos los latinos. Porque tenemos hambre, no tenemos luces, no tenemos cosas lujosas, pero tenemos hambre por la presencia de Dios. No me están respondiendo. Entonces, cuando se levantó el imperio romano, Dios levantó a Pablo. Y cuando se levantó a Satanás, Dios levantó a Cristo. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Dios te va a levantar para este tiempo. No es la prosperidad la que te levanta, es la crisis. No son los elogios que te levantan, son las críticas. No son los amigos los que te levantan, son los que te persiguen. No es la economía que te actúa, es el dolor y la enfermedad. Entonces Ezequiel capítulo 2, ¿cómo estaba Ezequiel? ¿Parado o sentado? Ahora sí entramos, donde te voy a aterrizar, va la aplicación. Vamos a ver los cautivos de Babilonia, cómo estaban. Vamos a ver el salmo. Leemos 2 salmos y con eso aterrizamos. Junto a los ríos de Babilonia. ¿Cuáles ríos? Tigris y Éufrates. Estaban en esclavitud. Junto a los ríos de Babilonia. Allí nos ¿qué? Ahí nos ¿qué? No estaban de pie. Poquito más peor, y llorábamos. Y se pone más peor, sentados llorando. Nos acordábamos de Sión. Sobre los arbolitos de sauce, en medio de ella colgábamos el arpa. Ya no estaban adorando, ya no estaban alabando, ya no estaban sirviendo, ya no estaban cantando, ya no había pasión por Dios, habían perdido su primer amor. Habían abandonado el propósito, el llamado, el don, el talento que Dios les dio. Y lo habían colgado
en el árbol. Colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Léalo después en su casa. Y decía, ¿cómo vamos a cantar a Dios en la tierra de los extraños? Empezaban a hablar muchas cosas. ¿Cómo vamos a cantar? Nos pedían que cantásemos. Aquí nos clarifica que no solamente Ezequiel estaba sentado, estaban todos los cautivos sentados, llorando, sentados. No solo sentados, sentados era difícil y llorando era catastrófico. Lo peor del Salmo 137 es que colgamos nuestras arpas en los sauces. O sea que estar sentado era un problema, llorar era peor. Y colgar el arpa es que ellos habían renunciado a servir, a ayudar, a adorar, a dar, a ser generoso, a limpiar, a trapear, a dar clases de niños en la educación cristiana, a llevar la mujer, los hombres. Habían colgado el don, el propósito, el llamado, lo que Dios te dio para que le sirvieses. No basta que vengas a que aplastes aquí. ¿Dónde está tu arpa? Are you using your arpa? ¿O la tienes colgada? Hemos perdido el primer amor, la pasión por servir. Cuando llegaba domingo, que digas, yo me alegré con los que me dicen, a la casa de Dios iré. Shalabaca. Se han perdido mucho eso. Llegan tarde, aburridos, abúlicos, apáticos, arreados. Terminamos, van como atropellándose para. ¿Dónde está? Y los que nos habían desolado nos podrían con alegría diciendo, cántenos alguno de los cánticos. Y dicen ellos, ¿cómo vamos a cantar el cántico de Jehová en la tierra de los extraños? Cuelguen el arpa. Como dicen en español, ¿verdad? Colgaron los tenis. Sentado era difícil. Ellos pararon de adorar, de alabar, de conectarse con Dios. Satanás no necesita sacarte de la iglesia. Él solo necesita que renuncies al arpa que Dios te dio. Tú tienes que recuperar tu arpa que el Dios te dio. Si estás enfermo, no pares de adorar. Si estás deprimido, recupera tu arpa. Si estás angustiado, no pares de alabar. Si estás depresivo, no pares de servir. Si estás en dolor, no pares de meterte a la palabra. No pares de ayunar, no pares de leer. No pares de buscar su rostro. No pares, sigue. No te quedes sentado. Sentado no estás haciendo nada. Ese es el problema de ellos. Necesitas recuperar aquello que te hace fuerte. Antes ayunabas, ya no. Antes predicabas, ya no. Antes evangelizabas, ya no. Antes visitabas, ya no. Antes enseñabas a los niños, ya no. Antes ibas a las cárceles, ya no. Ibas a los hospitales, ya no. Antes eras generoso, ya no. Antes servías, ya no. El enemigo te hizo pensar que con solo venir era suficiente. ¿Dónde está el instrumento que Dios te dio? Hay que recuperar el arpa, el propósito, el don, la llenura del Espíritu, el primer amor, la pasión por su presencia, aquello que dejé atrás, lo que abandoné, que está apagado, que está colgado. Recupera la sensibilidad por Dios, aquello que te da vida, que te da el anhelo de venir a adorar en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Yo voy a adorar. ¿Por qué no vengo a ver a nadie? Ni al pastor. Yo vengo por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Yo vengo a dar, a servir, a ayudar, a abrazar, a perdonar. No voy a colgar mi arpa. No la voy a colgar. No la voy a colgar. Hay que recuperarla. ¿Dónde está? Le dijo Dios a Agar, ¿dónde está tu baby? Cuando la corrió, ¿recuerda quién corrió a Agar? Sara. Y no tenían agua. Y lo puso para que se muriera. Y Dios le dijo, Agar, ¿dónde está tu arpa? ¿Dónde está tu bebé? ¿Por qué lo soltaste? Es que estaba viendo que se muriera porque no tengo darle para beber agua, falta agua.
Quiero verlo morir. Lo más terrible es que Satanás te paralice y robe tu arpa, tu fuego, tu pasión, tu deseo, tu anhelo de estar en la presencia. Y quiero decirles algo, el que colgó el arpa fuiste tú, no fue nadie más. Eres tú, soy yo. Y como tú la colgaste, tú sabes cómo recuperarla. Tú sabes dónde la dejaste y cuándo la dejaste. Ve a ese sauce, recupera tu primer amor, tu anhelo y tu llamado por Dios. El Salmo 137 dice que nos sentamos a llorar en los ríos de Babilonia. Estaban como, digan conmigo, sentados llorando. Una vez más, sentados llorando. ¿Cómo estaban? No los escuché. Ayúdeme a predicar. ¿Cómo estaban? Sentados llorando sin hacer nada. Cuando tú te sientas nomás porque hay dolor, te creas la víctima. Ay, ¿qué me hicieron? Caes en autoconmiseración, en lástima, sintiéndote abandonado y rechazado por Dios. Pero ahora, ya, vamos al Salmo 126. Los mismos que estaban en Babilonia. Cuando Jehová hiciere volvernos de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y luego, ¿qué dice más allí? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ojo, 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 ojo. Aquí viene la secuencia. Irá andando. ¿Cómo? En el Salmo 137 estaban sentados llorando. Ahora en el Salmo 126 estaban andando y llorando. Ojo. Y el que lleva la preciosa semilla, más volverá con regocijo recogiendo sus gavillas. Pero en los dos salmos, en el 137 y en 126, estaban llorando. ¿Cuántos creen que es inevitable llorar? Diga conmigo, se vale llorar. En la vida a veces vas a pasar decepciones. Se vale llorar. Te vas a sentir defraudado. Se vale llorar. Rechazado. Vas a llorar. Abandonado, juzgado, criticada. Vas a llorar. En la vida te dirán piedras. Hablarán de ti calumnias, te levantarán chismes, pasarás soledad, vas a ser traicionado, vas a pasar dolor, vas a pasar indiferencia. Llorar es inevitable y parte de la vida, pero tú tienes que decidir llorar sentado o llorar andando. You choose. ¿Cómo quieres? Pastor, me rechazaron. Tienes dos opciones. ¿Te sientas a llorar o sigues llorando caminando? Tú decides. Tengo más de 40 años en las cosas de Dios. No del todo me ha ido bien. Yo decidí llorar andando. Yo decidí llorar andando. Yo decidí. Hay veces que no tengo ganas de venir a la iglesia. Pero yo decidí llorar andando. Yo decidí llorar sangrando. Yo decidí llorar en crisis. El año pasado pasamos una crisis con mi esposa. Nunca lo saben. Y yo estaba aquí. Yo decidí llorar andando. Yo decidí llorar sirviendo. Yo decidí llorar predicando. Yo decidí llorar evangelizando, adorando, alabando, buscando. ¿Qué decides tú? ¿Llorar sentado y creerte la víctima? ¿O llorar andando? ¿Qué decides? ¿El Salmo 137 o el Salmo 126?
Vale la pena llorar andando. Vale la pena llorar alabando. Vale la pena llorar adorando. Vale la pena llorar sirviendo, llorar dando, llorar amando, llorar perdonando, llorar enseñando, llorar visitando, llorar aconsejando. Llorar. No te quedes en tu casa llorando, sentado, llorando. Recupera tu arpa. No pares, por favor, anda. Continúa, sigue, levántate, camina. Que nada te pare, que nada te detenga. Toma el arpa del servicio una vez más. Sentadito y llorando, estás solo, sintiéndote la víctima, murmurando, criticando. El que critica más, murmura más y juzga más, es que está sentado llorando. Está paralizado, concentrado solo en su dolor. Yo prefiero gastarme que oxidarme. Yo no me paro. Continúa llorando, continúa danzando, continúa ayunando, aunque no tengas fuerzas. La niña que llora tiene que revivir. El joven que llora sentado se levantará. Yo decidí llorar andando. Yo decidí llorar andando. Prefiero gastarme que oxidarme. Voy a correr, voy a andar, aunque me duela. Voy a continuar sirviendo. Voy a continuar amando, perdonando, atendiendo, orando, aconsejando, bendiciendo. Ese soy yo. Aunque me sangre. Mire, lo que está tocando ella, cuando yo estaba meditando estos versículos, yo vi en México, en una televisión de blanco y negro, las Olimpiadas de México 68. 1968 las Olimpiadas en México. Desde allí a mí me gustó la carrera. Vamos a ver este corredor de Tanzania. Este corredor de Tanzania en las Olimpiadas de México 1968 se llamaba Jan Akwaris, maratonista de Tanzania. Pero en esas Olimpiadas de México hubo un problema, como en la milla 16, en el kilómetro 16-18. Hubo un problema entre los maratonistas, que cayeron muchos. ¿Y qué creen? 18 corredores abandonaron la carrera. Jan cayó, se golpeó el hombro, se golpeó su cabeza. ¿Y qué crees? Si lo buscas, se dislocó la rodilla. Su rodilla. Este es el fémur. Esta es la tibia. Esto que detiene, me ayuda al talón, se llama el peroné. Esta es la rótula. Deslocamiento es cuando la rótula se sale de su lugar. ¿Y qué crees que hizo Jan? Cuando vaya a la casa, googlele. Agarró una venda y se la amarró. Y se amarró la pierna. Se quedó muy atrás de la carrera. 18 maratonistas se salieron. Pero Jan decidió sangrar andando. Jan decidió llegar a la meta. Llegó al primer lugar, medalla de oro. Llegó en el segundo lugar, medalla de plata. Llegó al tercer lugar, medalla de bronce. Ya se acabaron los lugares. Se estaba limpiando el estadio y alguien grita: ¡Ey! Allá viene un maratonista. Allá viene uno. El último era Jan. Si usted lo ve en el Google, cómo entró al estadio. Pero él decidió sangrar llorando. Él decidió caminar llorando. Donde se forjan los guerreros de 1000 batallas. Él decidió seguir corriendo. Y cuando regresan todos al estadio, ¿qué creen que pasó? Todo el estadio grita: ¡Yeah! Ojo. Pero cuando él
cruza la meta. ¿Cómo cree que se oyó? A ver, usted hizo los del estadio y yo voy a cruzar la meta. ¿Ya la crucé? No. No. Con ganas, grítele con ganas. Las Olimpiadas de 1968 no se acuerdan del primer lugar, ni del segundo lugar, ni del tercer lugar. Se acuerdan de Jan, que decidió andar sangrando, andar con dolor. Todos somos heridos, pero no voy a quedar sentado en la silla. Voy a seguir amando, voy a seguir perdonando, voy a seguir siendo compasivo, voy a seguir sirviendo, voy a seguir dando, voy a seguir predicando, evangelizando, ayunando. Voy a seguir leyendo mi Biblia cada año, toda la Biblia, como lo sea. Voy a seguir, si otros no pueden, yo sigo, yo continúo. El otro ya se sentó, yo no puedo. Yo no. ¿Por qué? Porque yo, igual que esta señorita, he tomado mi arpa, he ido al Saus y yo he escogido, yo decidí volver a agarrar mi arpa y decirle: Dios, nunca, este don, este talento, este llamado, esta habilidad, aconsejar, bendecir, ir al hospital, a la cárcel, limpiar la iglesia. Si alguien no la limpia, no murmuro, yo la limpio. Yo decido servirte, yo decido correr adelante. Dios está buscando gente que vaya y descuelgue su arpa del Saus donde la dejó colgada. La decisión es tuya. Tú sabes dónde la dejaste. Tú sabes cuándo la dejaste. Tú sabes por qué la dejaste. Y decides hoy, así como esta jovencita, correr, aunque te duela. No podía correr más, pero él corrió. Y allí llegó el atleta y todos gritaron a esas Olimpiadas. En el Salmo 137, el pueblo está sentado llorando, sin producir nada. En el Salmo 126, el pueblo está andando llorando. ¿Y saben qué pasa aquí? Quien llora sentado no produce nada. Quien llora andando recibe semilla de Dios para andar llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero cuando regreses, volverás con regocijo, recogiendo tus gavillas. ¿Por qué no recuperas el hacha? Yo decidí andar llorando. Yo decidí andar sangrando. Yo decidí andar aún en medio de crisis. Ese soy yo. Yo decidí decirle a Dios: cuenta conmigo. El arpa que tú me diste. Y cada uno de ustedes tiene un arpa que Dios le dio. Un talento, un propósito, un llamado, algo que Dios te dio. Ve al Saus, agárralo y vuélvelo a usar para su reino. ¿Cuántos dicen amén?